A la Feria de Empleo que se realiza en la ciudad, más de 3.500 personas pueden obtener un trabajo. Se realizó ya la primera edición. 60 empresas ofertan poco más de 250 vacantes en la Feria de Empleo que se realiza en la Glorieta de los Insurgentes en la Ciudad de México. Creo que es para las necesidades de la ciudad, como buscar un empleo para todas las personas de la Ciudad de México, ya que pues somos demasiados en esta superpoblación. Claro, porque normalmente te piden experiencia que es difícil tener, ¿no? Entonces sí hay ese tipo de ferias, estoy suponiendo y asumiendo que más que experiencia están buscando gente que quiera trabajar. De acuerdo a la secretaria del Trabajo de la capital del país, Amalia García, las empresas que están ofertando empleo en esta feria están obligadas a brindar contrato formal y prestaciones de ley a quienes elijan para integrar en sus plantillas laborales. Un requisito es que tienen que ofrecer necesariamente contrato y tienen que garantizar prestaciones y tienen que incorporarlos al Seguro Social necesariamente. La funcionaria dio a conocer que en el último cuatrimestre la generación de empleo en la Ciudad de México perdió su dinamismo. Esto originado por la afectación que muchas empresas registraron con los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre. Íbamos ocupando el primer lugar nacional, nos habíamos colocado como la entidad federativa con mayor número de empleos en todo el país. Con el mayor dinamismo, por encima de otras regiones también muy activas con las que competíamos. Aún con ello, precisó que la Ciudad de México continúa generando una cuarta parte de los empleos totales del país y que las previsiones para concluir esta administración de gobierno son buenas, puesto que la ciudad se encuentra en los 3 primeros lugares a nivel nacional en generación de empleo. Con imágenes de Liber Rodríguez, Eric Pinto, 21 Noticias.